Esta mañana vamos a ver ese contraste que hay entre lo que el hombre cree saber y su realidad espiritual. Ese contraste entre lo que el hombre dice conocer de Dios y su verdadera realidad espiritual. Y quiero que miremos 3 puntos. El primero de ellos es la ignorancia espiritual del hombre. Vamos a verla en primera medida desde los versículos 25 al 28. Luego de los versículos 29 al 32 vamos a ver la misión del Hijo, la misión divina del Hijo. Y finalizando los versículos 33 hasta el final, el cumplimiento de su plan soberano. Amados hermanos, debemos preguntarnos nosotros cuál es la raíz de la incredulidad del hombre. ¿En dónde yace en su corazón el problema real de la incredulidad del hombre? ¿Por qué el hombre rechaza a Cristo? ¿Por qué el hombre rechaza la única oportunidad de fe, de salvación? ¿Por qué rechaza la única oportunidad de vida eterna? Debemos preguntarnos esto y permítame adelantarle la respuesta. Es su constante ignorancia de la vida espiritual. Es su constante ignorancia de lo espiritual que hay en nosotros. Pero vamos a empezar a mirar el primer punto. Leamos nuevamente desde el versículo 25 hasta el 28 para mirar y entender o conocer este punto de la ignorancia espiritual del hombre. Dice allí en el versículo 25: y decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Esta frase en el versículo 25, hablando acerca de que buscan para matarle, habla realmente de que hacían una emboscada. Estaban allí estas personas que trataban de buscar a Jesús, pero se confabulaban en contra de la vida del Maestro. El Señor nos ha dejado ver que no lo hacían por ese interés genuino de buscar a Jesús. Lo que querían hacer con Él era matarlo, como vimos hace 8 días también acerca de sus propios hermanos. Este es un predicamento contradictorio en el ser humano. Era un predicamento contradictorio en ellos mismos como judíos, porque decían ser hijos de Moisés, decían ser hijos de Abraham, tener la ley y cumplir la ley de Dios. La defendían a capa y espada, daban su vida por la ley de Dios, pero hacían todo lo contrario. El Señor lo ha dicho en el pasaje anterior: ustedes son hijos de Moisés, pero procuran matarme cuando la ley dice no matarás. Y este es el mayor engaño de una vida religiosa. Este es el mayor engaño de la religión que el hombre ha montado en el mundo: hacerles pensar a los hombres que creen, que siguen a Jesús, que creen en Él, pero en realidad lo están negando con sus propias palabras. Ese es un predicamento contradictorio. El Señor lo ha dicho también por medio de otras palabras a través del profeta: con sus labios me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la máscara, la realidad de la religión en el hombre. Debemos analizarnos nosotros a la luz de estos pasajes de la Biblia, amados. Estudiando esta parte encontré en Miqueas algo interesante, y es que este predicamento contradictorio se parecen a los políticos de hoy en día. ¿Ya fue a votar? Bueno, le animo que vaya a votar, pero en época de elecciones los políticos dicen amar a la gente, ser honestos, van y los abrazan, los besan, dicen ser justos y luchar por el pueblo, pero en realidad hacen todo lo contrario. El Señor dice eso allí en Miqueas capítulo 3. El hombre religioso es igual. Dice amar a Dios, pero con sus labios, con sus palabras, dicen todo lo contrario, hacen todo lo contrario. La gente busca a Dios por muchas razones. La gente tiene muchas intenciones en su corazón por las cuales buscar a Dios. Y en ese entonces sucedía de la misma manera. Decían buscar a Dios por unas razones, y las tengo acá. Querían ir detrás de Él y lo buscaban para escucharlo hablar. Por ejemplo, en el capítulo 5. En el capítulo 6 buscaban a Dios para que les diera de comer y supliera sus necesidades. Hemos estudiado este pasaje antes.
Curiosamente, aquí en el capítulo 7 lo buscan para matarlo. Pero óigase bien, amados hermanos. Finalmente, al final de los tiempos, y estos son los últimos días, dice el apóstol Pablo, la gente buscará a Dios para que los salve. La pregunta es, ¿habrá todavía oportunidad para el impío cuando ya la puerta sea cerrada? Amados hermanos, debemos ser conscientes que este es el momento en el que el Señor nos llama a nosotros. Este es el momento, llegará el día en que le llamarán Señor, Señor, pero Él ya no abrirá la puerta. El tiempo es ahora, el llamado de Dios a nuestra salvación es en este momento. El profeta Isaías lo dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. El tiempo es ahora. ¿Cuándo debemos nosotros buscar a Dios? ¿Cuándo debemos nosotros disponer nuestro corazón para buscar a Dios? La otra semana, cuando haya tiempo, en un ratico que me quede, en un espacio que haga, buscaré a Dios. No, Señor, el tiempo es ahora de buscar a Dios, de arrepentirnos en su presencia, de ir ante su presencia. Porque el Señor, este es el momento en el que Él está dispuesto a perdonar y tendrá compasión de todos nosotros, dice la Escritura. Que los malvados cambien su manera de pensar, porque este es el momento de la redención. Déjeme decirlo desde otro punto de vista, mi amado hermano. El único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, cuando buscas a Jesús, ¿por qué lo buscas? ¿Para qué lo buscas? Los judíos tenían muchos motivos, muchas razones. Algunas aparentemente adecuadas, otras descaradamente malas contra Jesús. Pero tú, ¿por qué buscas a Jesús? La gente busca a Jesús, ¿para qué? Para que le arregle ese problemita que tiene, para que le dé todas aquellas cosas que necesita. ¿Para qué busca a Jesús la gente? ¿Para que le haga ese milagro que tanto necesita? ¿O buscamos a Jesús para postrarnos ante sus pies y suplicar misericordia para nuestras vidas y buscar el oportuno perdón de Dios para nuestras almas? El único que puede perdonar al hombre de sus pecados es Jesús. Y muchos hombres en esta tierra pierden su tiempo pensando que buscan a Jesús por obtener algunas cosas. No nos confundamos, mis amados hermanos, que Dios tiene el poder para hacer todas estas cosas y mucho más, lo creemos verdaderamente. Pero la misión divina del Hijo de Dios presentada en este pasaje es una sola. Jesucristo vino al mundo para presentar un sacrificio, apaciguar la ira de Dios, perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Vuelvo a preguntar, ¿por qué buscas a Jesús? Si para ti arrepentirte de tus pecados es el motivo por el cual vienes a adorar, o más bien, ¿cuál es la prioridad para nosotros si no es la de arrepentirnos y la de postrarnos ante sus pies cuando buscamos a Jesús? Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Jesús vino para perdonarnos a nosotros, para que la ira del Padre no recayera sobre nuestras vidas. Él nos da vida eterna, es el único que puede darnos vida eterna, amados hermanos. Pero recuerden, la actitud religiosa jamás dejará al hombre ver la realidad de su condición espiritual y jamás le dejará ver a Jesús. No le permitirá postrarse ante los pies de Dios para arrepentirse. No le permitirá encontrar a Jesús. Dice el versículo 26, vamos por favor allí al versículo 26, dice, pero mirad, habla públicamente y no le dice nada, decía la gente. No le dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Y aquí empieza a alumbrar, se asoma una primera circunstancia. ¿Será que algunos de ellos están creyendo verdaderamente en Jesús? Aquí lo están tratando de reconocer como el Cristo, más adelante también nos va a mencionar. Pero este hecho de que habla públicamente
Esto nos deja ver la libertad con la que Jesús predicaba y enseñaba. Pero nos muestra dos cosas importantes. Por un lado, deja ver que los líderes judíos de Jerusalén y en el templo estaban perdiendo su autoridad. La habían perdido. La habían perdido frente a un hombre que estaba sacudiendo los cimientos de la religión. Nos deja ver que ellos estaban perdiendo esta autoridad. Y por otro lado nos deja ver que Jesús mismo era quien tenía la verdadera autoridad. La gente escuchaba hablar a Jesús y se admiraban de su doctrina. No se admiraban de cuán emocional predicaba, no se admiraba de cuán hábil era con sus palabras, ni de lo influyente que podía ser. Se admiraban de su doctrina, de la forma en que él predicaba, del mensaje del reino de Dios que él traía a los hombres. Preguntémonos, ¿por qué los líderes judíos estaban perdiendo su autoridad frente a la gente y frente a Jesús? La estaban perdiendo porque como hombres religiosos mostraban tener una vida, decían tener una vida y creer en esa vida, pero su vida no era coherente con lo que estaban diciendo. Decían ser los doctos, los espirituales. Dice la Biblia acerca de los fariseos que hacían tocar trompeta delante de ellos para que los miraran cuán espirituales eran, pero su vida mostraba otro contexto. Aquí podemos tener nosotros entonces un reflejo de lo que es una vida religiosa. Por un lado es una vida basada en obras, pensar que se es más santo, más salvo o más cerca de Dios por las cosas que hace. Pero por otro lado, la realidad es otra. Dicen hacer, dicen vivir, pero la profundidad de su vida. Nosotros estudiamos la palabra del Señor, nosotros leemos la Biblia, estamos aquí y cantamos al Señor. Ese no es el detalle, ese no es en lo que debemos estar enfocados. No estoy diciendo que no lo hagamos. Lo que estoy diciendo es que debemos estar enfocados en lo verdaderamente importante, en vivir la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso ellos estaban perdiendo su autoridad frente a los hombres, por esa vida religiosa falsa que estaban siguiendo. Básicamente la gente está diciendo, si este tiene el poder de hablar y de decir lo que quiera públicamente, entonces cualquier persona puede venir y hablarlo y decirlo, porque miren los fariseos cómo lo están haciendo. Esto es un problema para los líderes judíos. Lo que Jesús estaba enseñando estaba en contra del estilo de vida religioso y se los estaba demostrando. El ejemplo anterior que les ha dado es, ustedes dicen que son hijos de Moisés, que cumplen la ley, pero me quieren matar. Ustedes prefieren quebrantar la ley con tal de ayudar a otra persona o de hacer lo que quieren. ¿Pero por qué? ¿Por qué la enseñanza de Jesús los ofendía tanto? ¿Por qué lo que él estaba hablando iba en contra de su vida religiosa? Porque las palabras de Jesús no se amoldaban a los conceptos de los hombres. Las palabras de Jesús no se acomodaban a sus escuelas religiosas, a su manera de pensar. Lo que Jesús estaba enseñando lo enseñaba con autoridad. Y esta es otra pregunta que podemos hacernos hoy. Jesús, ¿por qué hablaba con autoridad? ¿Qué era lo que él decía que la gente veía en él autoridad y lo respetaban por la autoridad que él tenía y que estaba mostrando? ¿Qué era lo que él decía? Bien, Jesús hablaba con autoridad porque el mensaje que él estaba dando lo estaba dando por la enseñanza de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo digo no las digo de mi propia cuenta, sino que yo digo lo que he escuchado de mi Padre hablar. La autoridad de Jesús la vemos en el versículo 28. Pasemos por un momento allá, primera parte del versículo. Jesús entonces estaba en el templo haciendo ¿qué? ¿Qué estaba haciendo en el templo? Enseñando. Jesús había ido al templo a enseñar. Jesús subía al templo a enseñar. ¿Qué era lo que enseñaba Jesús en el templo?
¿Hablaba de sí mismo? ¿Buscaba la gloria para sí mismo? ¿Verdad que no? Jesucristo ha venido al mundo para darnos a conocer al Padre. Y por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios, porque Él es Dios. La autoridad de Jesús provenía de las palabras que Él mismo estaba enseñando en el templo. A Jesucristo no le interesaba dar el discurso que la gente quería escuchar. Es más, el discurso que Jesús daba les incomodaba a las personas. Jesucristo no buscaba congeniarse con sus oyentes. Jesús buscaba anunciar el reino de Dios, anunciar el perdón de pecados por medio de su sangre y que se arrepintieran de sus pecados. Otra persona que predicaba esa verdad era Juan el Bautista, y podemos ver el fin de ambos. Así que cualquiera podía decir que Jesús tenía autoridad, pero la tenía porque era hijo de Dios, porque Él era Dios. Bueno, la verdad es que Jesús en forma humana limitó mucho sus facultades divinas, no usó sus facultades divinas. ¿Recuerdan estando Él en la cruz del Calvario? Pues si eres el Cristo, manda que ángeles vengan y te bajen de la cruz. No, Jesucristo no usó sus facultades divinas estando aquí en la tierra, porque el plan de redención de Dios demandaba que un hombre así estuviera en la cruz por nosotros. ¿De dónde venía la autoridad de Jesús? Allí en el verso 28, de la enseñanza que Él estaba dando. La autoridad de Jesús como hombre provenía de esta enseñanza con el poder del Espíritu de Dios. Pero leamos también el versículo 27. Pero fíjense cómo lo dicen, pero de una manera muy despectiva. Hace 8 días también lo veíamos, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es, así que la gente cree conocerlo. La persona natural cree conocer a Jesús. La gente cree que sigue a Jesús, la gente cree que está obedeciendo a Jesús, pero a la verdad el mundo no conoce a Jesús. ¿Qué hay detrás de esto, amados hermanos? Porque la gente dice conocerlo y dice seguirlo, pero en realidad están cegados por la religión y cegados por su ignorancia. ¿Qué hay detrás de esto, amados hermanos? Esa terrible condición espiritual en el hombre que desconoce totalmente. Esa ignorancia espiritual es la que está allí, la que lleva al hombre a creer que conoce a Jesús, pero en realidad no. Eso es lo que está detrás de la actitud religiosa de los hombres. El hombre podrá ser muy religioso, podrá creerse muy santo, podrá ser muy intelectual, muy rico y todo lo demás. Eso está muy bien. Pero la verdad es que el hombre natural en sus propias facultades es totalmente ignorante de su realidad espiritual. Es totalmente ignorante del resultado de ir por ese camino. El hombre no sabe hacia dónde se dirige. El hombre ignora que vive en una condición de condenación eterna y por ende ignora a Cristo. Cuando el hombre se entere que va camino a una condenación eterna, cuando el hombre se entere que va camino al infierno, ese día podrá empezar a reconocer a Jesús y la necesidad que tiene de un Salvador. Tal vez necesitamos nosotros mismos despertar a esta realidad. Necesitamos despertar a cuáles son las cosas que hay en nuestra vida que ofenden al Maestro, que ofenden a Dios. Para arrepentirnos, para buscar su rostro, para botarnos en sus pies, arrojarnos ante sus pies y suplicar a Dios perdón y arrepentirnos de la maldad de nuestros corazones. Porque hemos ofendido al Dios creador del universo, al único santo y soberano Dios. Necesitamos arrojarnos ante sus pies y pedir, suplicar misericordia y perdón para nuestros pecados. A veces se nos olvida que estamos ante la presencia de un Dios santo. Se nos olvida, pasamos de largo. Los afanes de la vida nos ahogan la palabra de Dios en nuestras vidas. Y se nos olvida que Él es el Salvador,
y que vino a perdonar nuestros pecados y que nosotros tenemos pecados por los cuales rogar y pedir a Dios perdón. Si sus ojos fueran abiertos, ellos verían la realidad de sus vidas, ellos verían su realidad eterna y que necesitan a Jesús. Veamos la otra parte del versículo 28, dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Jesús se los está diciendo. Ellos dijeron: pero si nosotros te conocemos, eres hijo de José, eres hijo de María, conocemos a tus hermanos, sabemos en qué pueblo naciste, ¿cómo vienes a decir que eres el Cristo? Jesús les está diciendo: en realidad ninguno de ustedes sabe de dónde vengo. Porque eso es verdad, esa es una realidad. Ninguno de ellos sabía realmente de dónde venía Jesús. Juan ha tomado su tiempo en el capítulo 1 y capítulo 2 para decirnos a nosotros de dónde provenía el Cristo, de dónde proviene el Cristo. ¿Lo recuerda usted? Él ha venido del Padre y Jesús lo ha dicho muchas veces: yo vengo del Padre, y aquí lo repite nuevamente. Eso es lo que significa este pasaje. Si supieran de dónde he venido, si la gente supieran de dónde ha venido el Cristo y quién es el que les estaba hablando, si ellos supieran qué persona estaba parado enfrente de ellos, entonces lo hubieran reconocido como el Mesías. Entonces lo hubieran aceptado en lugar de haberlo rechazado. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Si ellos conocieran realmente a Cristo, entonces estarían pidiendo misericordia por sus almas en lugar de quererlo matar. Porque aquí, amados hermanos, debemos reconocer y glorificar a Dios por sus misericordias. Mientras el mundo busca a Jesús para matarlo y por las razones equivocadas, y pensaba que con esto estaban librándose de ese discurso incómodo, la verdad de todo esto, amados hermanos, es que estaban cumpliendo el plan y la voluntad soberanos de Dios. En realidad estaban cumpliendo el plan soberano de redención de Dios para el mundo, donde Dios había determinado salvarnos por medio de Jesús. Así que, amados hermanos, para cerrar este punto primero, la Escritura nos declara con autoridad el propósito divino de Cristo, que Él fue enviado por el Padre, pero a la vez es una forma de nosotros confrontar nuestra realidad. El hombre natural no conoce a Dios y por sus propios medios jamás podrá conocerlo, porque está velado, está cegado por el engaño del mundo. ¿Cuántas personas, amados hermanos, cuántas personas piensan en su realidad espiritual a diario? ¿Cuántas personas se preocupan por su realidad espiritual todos los días? ¿Cuántas personas saben que caminan hacia una condenación eterna por rechazar a Cristo? Pero sin saber que se van a condenar, nos hace sentir a nosotros satisfacción, así sea en la más mínima posibilidad. Entonces deberíamos preguntarnos: ¿cuál es el amor de Dios que hay en nosotros y que nosotros profesamos? Porque a veces preferimos que descienda fuego del cielo y los consuma antes de que haya perdón para sus almas. Si Jesús se presentara hoy entre nosotros, amados hermanos, si Jesús estuviera hoy entre nosotros, ¿cuántos le rechazaríamos entonces porque no cumple con nuestros estándares de religión? Si Jesús estuviera sentado entre nuestras sillas esta mañana, ¿cuánto lo rechazaríamos porque no se acopla a nuestro intelectualismo o a nuestra forma de religión? Si Jesús estuviera sentado a tu lado, dando los discursos que Él daba, ¿cuántos lo aceptaríamos como el Mesías? Tal vez simplemente lo rechazaríamos porque nos confronta, porque pone el dedo allí donde más me duele en mi corazón, en mi vida, porque me pide renunciar a lo que tanto quiero, por ejemplo.
Si Jesús estuviera hoy entre nosotros, cuán incómodos nos haría sentir lo que dice. El pasaje de la predicación de hace 8 días terminaba diciendo: juzguen con justo juicio. Ha dicho el Señor allí en su palabra, versículo 24. Esto debemos juzgarlo nosotros honestamente. No sea que en medio de nosotros nuestro juicio implacable, nuestro juicio puro y severo, en medio de él estemos rechazando las palabras de Cristo, que son las únicas que pueden salvar nuestra alma corrupta. Hemos visto la ignorancia del ser humano frente a la eternidad de Dios. Pero miremos esa misión divina del Hijo como nuestro segundo punto a partir del versículo 29. Quiero invitarlo a que lo veamos allí, por favor. En el versículo 29 dice allí: pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Jesús aquí está dando a conocer su procedencia nuevamente. Está dando a conocer quién es él. Los hombres decían: te conocemos. Jesús les dijo: ustedes piensan que me conocen, pero la realidad es que ustedes no me conocen porque no conocen a Dios. Y esta es una gloriosa afirmación que Jesucristo hace aquí esta mañana, de que hay un solo Dios verdadero y que Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre a nuestras vidas. Esto habla de una sola voluntad perfecta de Dios para nosotros. Es el plan de redención de Dios para nuestras almas. Hemos preguntado en otras ocasiones: ¿por qué no reconocieron a Jesús los que debían haberlo reconocido? ¿Por qué no pudieron oír las palabras de Jesús los que debían haberlo oído? ¿Por qué no? Bien, tal vez hoy debemos hacer otra pregunta similar. ¿Por qué no conocían a Jesús los que debían haberlo conocido? ¿Por qué no lo conocieron? Y la respuesta nos la da el Señor allí mismo, nuestro Señor Jesucristo. No le logran reconocer porque no conocen a Dios. Si ellos conocieran a Dios, que estaban en sus templos, que cumplían los ritos, que estaban en todas las fiestas, que cumplían la ley, que hacían todo la ley de las obras, si ellos que estaban allí conocieran a Dios, hubieran reconocido a Jesús, hubieran sabido quién es Él. Pero como no conocen a Dios, no lo pudieron reconocer. Este era el problema de aquellos hombres en aquella época y sigue siendo el problema de los hombres hoy en día, que no conocen a Dios. Esta es la constante problemática del hombre, expresada aquí por Juan a través de su evangelio, la incredulidad de los hombres. Creo que llevamos más de un mes, poco más de un mes, hablando acerca de la incredulidad de los hombres. Y aquí vemos dos caminos. Mientras vemos y los hombres allí reconocían a Jesús con la autoridad con la cual Él predicaba, vemos al hombre perdido en su conocimiento de Dios, perdido en lo que cree. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema es la falta de convicción en el corazón de los hombres. Es la falta de asegurar su fe en la palabra de Dios. Las escrituras son las que dan testimonio de Cristo, y quien empieza a comprender a Jesús por medio de su palabra afirma su fe en la roca que es Cristo. Indudablemente conocer las escrituras nos lleva a conocer quién es Dios. Indudablemente quien conoce las escrituras empieza a conocer y a tener una relación personal con Cristo. Y esa es una verdad bíblica que nadie puede negar, amados hermanos. La persona de Jesucristo fue enviada por el Padre, como lo dice allí también en Juan capítulo 3:16. La persona del Hijo fue enviada al mundo por la persona del Padre. Y quien conozca al Hijo, conocerá a Dios. Aquí en el versículo 30 dice: entonces procuraban prenderle, pero Jesús le echó mano porque aún no había llegado su hora. Aquí vemos en primer lugar, amados, la reacción de los líderes religiosos. Ya venían ellos trastocados desde atrás.
Ya venían ellos incómodos con las palabras de Jesús. ¿Recuerdan algunas de ellas? Ustedes deben comer mi carne y beber mi sangre. Esto les causó a ellos mucha incomodidad. Jesús les había dicho a ellos que debían creer que Él era el Hijo de Dios para que pudieran tener vida eterna. Y esto les generó a ellos mucha incomodidad en su corazón. Así ¿qué se generó en el corazón de ellos? Se generó esta ira y este deseo por silenciar, por callar a Jesús. Y eso era simplemente reflejo de que estaban perdiendo su autoridad. Esto era lo que ellos estaban experimentando. Ellos estaban perdiendo a las personas que los seguían. El poder, su influencia delante de estas personas lo estaban perdiendo. Porque las personas se estaban preguntando: ¿será el Mesías? ¿Este Jesús será quien dice ser? ¿Es verdad lo que este Jesús está predicando? Porque nadie más puede hacer las señales que Él ha hecho. Así que la gente se estaba preguntando, la gente estaba mirando, ellos entendían, la gente veía las cosas, veía las muchas señales que Él hacía. Ellos estaban perdiendo a sus seguidores. La religión estaba perdiendo a sus seguidores. Yo recuerdo una época, los más antiguos conmigo también recordarán una época de la gran migración de los católicos hacia el evangelicalismo. Muchos católicos empezaron a creer en el evangelio, pero eran por centenas de personas. Durante los años 80 y 90, la migración de personas fue mucha. La Iglesia Católica estaba asustada y el reflejo lo vemos aquí también en la Escritura. Estaban perdiendo a las personas que los seguían a ellos, porque la gente se cuestionaba. De todas formas, aunque ellos no creyeran en Jesús, yo me pregunto, ellos decían creer en Jesús, pero su fe era verdadera. Bueno, dejémosle el beneficio de la duda a ellos. Así que todos estos líderes estaban perdiendo poder frente a Jesús, y esto es algo que al hombre también le incomoda. Hoy en día conocemos a políticos casados con el poder, años, décadas en el poder, y no lo sueltan y hacen alianzas y siguen allí. A ellos les estaba pasando lo mismo. Ellos tenían poder, influencia, lo que ellos decían se hacía en el pueblo judío. A nivel religioso, a nivel político, a nivel económico, a nivel moral, todo lo que ellos decían era ley. Pero aparece un hombre predicando la verdad de Cristo, la verdad de Dios, del reino de Dios. Ellos sentían que estaban perdiendo el poder frente a Jesús. ¿Cuál fue su reacción? Hay que matarlo, hay que silenciarlo. Él no puede seguir predicando de eso. Él no puede seguir enseñando. Miren cómo lo habían dicho al principio, pero Jesús está en el templo enseñando con libertad y nadie dice nada. Estaban preocupados por lo que estaba sucediendo. El problema de fondo con el que ellos estaban luchando era con porque estaban perdiendo el poder religioso que tenían. Ese afán de mantener el poder en sus manos, por mantenerlo allí, no se dieron cuenta de que Dios les estaba diciendo: arrepiéntanse ahora que hay tiempo. Dejaron pasar el tiempo, dejaron pasar los días y se enfocaron solamente en yo tengo que mantener lo que es mío, yo tengo que mantenerlo. Pero afanados y turbados por estas cosas, olvidaron el discurso que Jesús les estaba dando. Arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos y vendrán tiempos de refrigerio. ¿Saben cuál fue el resultado de la actitud de estos hombres líderes religiosos en Jerusalén? Que 40 años después de la muerte de Jesús, estoy hablando del año 70 de nuestra época, su actitud hizo que Roma, el imperio romano, invadiera Jerusalén y acabaran con todo. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de no quedará piedra sobre piedra? La actitud religiosa de estos hombres, fariseos, sacerdotes, saduceos,
esenios y otra cantidad de grupos que habían allí, la actitud religiosa de ellos y su afán por conservar el poder llevó a que una nación externa acabara con ellos totalmente. Lo que debemos preguntarnos nosotros es: el hombre, por mantener su afán de control y de religión en su vida, ¿a dónde lo llevará? Hay algo de lo que nosotros mismos debemos renunciar. Hay algo que el hombre hoy en día necesita renunciar, y es su afán por mantener sus propias costumbres, por mantener su propia religión. Porque de mantenerla en sus manos, esa religión y esa vida cegada y engañada por la religión lo llevará a una eternidad sin Cristo. Debemos analizar nuestras vidas también bajo esto. Y es curioso porque la gente prefería tener un líder que fuera religioso, que cumpliera con sus estándares de religión, así fuera corrupto. No importa. Es curioso ver el comportamiento de estas personas. Estaban dispuestos a aceptar su corrupción con tal de que lo que enseñaban se acoplara a sus malos deseos. Que les hablen de santidad, que les hablen de el reino de Dios, de arrepentimiento y de dejar sus pecados. No, eso no es. Que yo tengo que sacarme un ojo, cortarme un brazo y una pierna con tal de entrar al reino de Dios. Si es que estas cosas me hacen pecar, bueno, usted entiende que es en sentido figurado. Yo no estoy dispuesto a renunciar a mis cosas, a mis deseos. ¿Cuántos de nosotros luchamos con esta realidad? Preferimos mantener en nosotros esa comodidad de nuestros malos deseos antes de que Cristo nos confronte por medio de su palabra, antes que la verdad de la Escritura nos confronte a nosotros y que aceptemos la palabra de Dios. Esa era la razón por la cual odiaban a Jesús y odiaban el discurso de Jesús, odiaban su predicación. Porque Jesús les predicaba de esto: arrepiéntanse. Tener a alguien así enfrente de ellos no les permitía actuar libremente, vivir libremente como ellos querían. Ya se habían acomodado a su sistema religioso y no les incomodaba lo que pasaba allá arriba. Se escandalizaban porque Jesús sanó a un cojo el día sábado. Se escandalizaban porque Jesús sanó a un paralítico el día sábado en el pozo de Betesda. Pero no se escandalizaban de la corrupción de la religión. No se escandalizaban del pecado que había en sus vidas. De eso no se escandalizaban. ¿De qué nos escandalizamos nosotros? ¿Qué nos hace escandalizarnos a nosotros? ¿Qué nos hace llamar la atención en nuestras propias vidas? ¿Qué hace, que dice? ¿Qué es lo que nos hace escandalizar? El pecado en nuestras vidas es lo que debe escandalizarnos a nosotros. El pecado en nosotros es lo que debe ofendernos a nosotros y debe llevarnos a un arrepentimiento, amados. Pero si ven cómo el sistema humano cambia las posiciones, aquí hay un dualismo de situaciones. Y eso sinceramente es aterrador. Por la influencia de estos hombres religiosos, la gente del pueblo estaba dispuesta a violar la ley de Dios sin importarles que estaban ofendiendo a Dios y que esto les generaría una condenación eterna, con tal de tener vidas cómodas en ellos mismos. No les importaba ofender a Dios. Mientras yo esté cómodo con mi vida espiritual, mientras yo esté cómodo en la manera en que estoy viviendo mi vida espiritual, no me importa más. Esta es una gran señal de alarma que debe encenderse en nuestros corazones. Mi vida espiritual, ¿cómo está delante del Señor? Preguntémonos, ¿cómo está mi vida espiritual hoy? Déjame preguntarte, ¿cómo está tu vida espiritual delante de Dios esta mañana? ¿Cómo está? Necesitamos entrar en la presencia del Señor. Hay cosas que debemos reevaluar, hay cosas que debemos cambiar y hay cosas especialmente a las que debemos renunciar por seguir a Cristo y por amarlo solamente a Él, por obedecer sus mandamientos y por vivir una vida que dé fruto para su gloria.
Ellos no querían renunciar ni a su poder, ni a su influencia religiosa, ni a nada. Mandaban más su palabra que la palabra de Cristo. Es curioso, pero se escandalizaban de hacer la voluntad de Dios, no de matar a alguien. Mira la segunda mitad del versículo 30. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y es que sencillamente el momento en que iban a arrestar a Jesús no había llegado. Ese momento ya estaba destinado por el Padre. Aún no era la hora. Así quisieran arrestar a Jesús, así encerraran la ciudad con hombres, con soldados, pero no lo iban a poder arrestar porque el tiempo de Jesús aún no se había cumplido. Déjeme decir esto aquí, afirmar esto aquí, amados hermanos. Mientras el hombre no reconozca quién es Jesús, ni vaya ante la cruz de Cristo, seguirá padeciendo su verdadero problema, el problema de la ignorancia espiritual. Seguirá ignorando su propia condición espiritual. La única manera en que nosotros como seres humanos podemos reconocer nuestra realidad espiritual y nuestro problema espiritual es cuando vayamos a la cruz de Cristo. Y es cuando ante su cruz reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos de nuestra maldad. Será la única manera en que los ojos de los hombres puedan ver su realidad espiritual. Un discípulo de Jesús debe aprender de Jesús, debe conocerlo a Él. Mientras que el pueblo evangélico sufre de pereza por estudiar las escrituras, las sectas del unitarismo y del unicitarismo se preparan semana a semana para seguir engañando a la gente. Y esa es una verdad de nuestros días. Nos da pereza leer, estudiar la Biblia. No estoy dispuesto a aceptarla porque me incomoda. Pero mientras tanto, los que niegan la divinidad de Jesús, los que niegan que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne, ellos sí se están preparando. Despertemos, amados hermanos, necesitamos despertar y estudiar las Escrituras y conocer la doctrina de Cristo, que es la que alimenta nuestras almas. El discípulo de Jesús aprende a reconocer la autoridad de Cristo cuando reconozca la autoridad de las Escrituras y se someta a ellas para vivir conforme a ellas. Eso no es una vida religiosa. Esa no es una vida religiosa. El discípulo que rechaza la autoridad de las Escrituras está rechazando directamente la autoridad de Dios. ¿Y cuál es el problema con esto? Podemos preguntarnos, nuestros amados hermanos. Es que terminan abandonando la autoridad bíblica y basando su fe en sus razonamientos o en sus propias emociones. Peor aún, basan su fe y su vida cristiana en experiencias emocionales y la toman como autoridad de fe.